Muy buenos días, queridos hermanos, pero muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor en esta mañana, que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de despertar y tener la convicción, hermano, firmes en este día que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de llegar a los pies de Cristo. Hermano, que nos da la oportunidad, hermano, de venir delante de nuestro Padre Celestial y recibir una palabra. Hoy es un día especial que nos da la oportunidad, nuestro Dios, de acercarnos a su presencia, de acercarnos, queridos hermanos, a Él, de tal manera que tengamos la convicción firmes de recibir de parte de nuestro Dios una palabra que motive nuestra vida, motive nuestra relación para con Él, por cuanto cada día más necesitamos, hermano, alcanzar los propósitos divinos. Anhelamos alcanzar todo propósito en Dios, de tal manera, queridos hermanos, que siempre vivamos con ese anhelo delante de nuestro Dios, hermano, para que nosotros podamos vivir siempre una vida llena con propósitos. El Evangelio es muy profundo. El Evangelio, queridos hermanos, no se limita a vivir una vida de iglesia, sino que se abre a una vida de servicio a nuestro Dios. Por eso es maravilloso entregarle nuestra vida para tener una relación profunda con nuestro Padre Celestial. Vivamos siempre, queridos hermanos, con propósitos, siempre con propósitos de llegar ante Él, de vivir una vida ante nuestro Padre Celestial, que nos acerque cada día más a Él, y no que vivamos una vida lejos cada día más de Él. Hay quienes no se dan cuenta que cada día que pasa, su vida es un paso hacia atrás. El hombre desconoce que hay diablos. El hombre desconoce el espíritu de error, el espíritu del anticristo. Desconoce que hay demonios. Desconoce que hay un mundo, un reino de las tinieblas que luchan, hermano, contra los hijos de Dios. Los tienen amedrentados, los tienen asustados, los tienen acobardados, incapaces de luchar por lo que Cristo ya peleó por nosotros. Incapaces de tomar la responsabilidad que Cristo nos dio. Vivimos en un tiempo de mucha gente cobarde. Cobarde no es aquel que huye, cobarde es aquel que no enfrenta y toma lo que Dios le dio. Ese es un cobarde. Un cobarde es aquel que deja tirado su responsabilidad. Un cobarde es aquel que prefiere entregar, no luchar. ¿Se acuerda usted de la vida de Saúl, del ejército? Cuando, hermano, de Goliat enfrentó al ejército, a los ejércitos israelitas, dice en el primera de Samuel 17 versículo 17 versículo, hermano, 4, dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos.
Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaban sobre un monte al otro lado y el valle de ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, que tenía 6 codos, de altura de 6 codos y un palmo. Entonces un casco de bronce, en cabeza llevaba una cota de malla, y era el peso de cada cota 5,000 ciclos de bronce. Dice que, hablando que versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Yo soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Miren que una de las cosas que enardeció la vida de David y a nuestro Padre Celestial en los cielos es que un filisteo, un Goliat, un gigante, un todopoderoso, hay gente que ve difícil regresar a las cosas de Dios. Hay gente que ve difícil tomar de nuevo la estafeta de la victoria. Hay gente que ve difícil dejar el pecado. Hay gente que ve difícil llegar y volver a casa. Hay gente que ve difícil tomar su servicio en Cristo. Hay gente que ve difícil, queridos hermanos, tomar la Biblia y dedicarle un conocimiento. Hay gente que ve difícil tomar, queridos hermanos, la oración, tomar el ayuno. Hay gente que ve difícil la consagración. Hay gente que ve difícil el servicio a Dios. Hay gente que ve difícil, como diciendo: a ver qué día. O diciendo: no, pues eso está difícil. O diciendo: no, eso es para gente, permítame, hermano, eso es para gente con otro tipo de llamado. Eso no es para mí. Hay gente que ve difícil un compromiso profundo con el Espíritu Santo, con el Señor. Hay gente que ve difícil renunciar a sus creencias, renunciar a su religión, renunciar a la idolatría. Lo ve difícil. Hay gente que ve difícil dejar los bailes, dejar los vicios. Y no es porque no puedan, es porque no quieren. Porque se necesita mucha valentía para poder enfrentar la cobardía. Se necesita mucha fuerza, mucha convicción, mucha seguridad para decirle, hermano, a los cobardes que se hagan a un lado. Porque los filisteos representan gente que habían tomado el arca del pacto, lo tenían como un trofeo. Los filisteos son aquellos cristianos que no viven una vida entregada al Señor, pero que se jactan de ser cristianos sin tener ninguna relación profunda con Él. Estos son los que son mitad cristiano y mitad mundo. Por eso Dagón era mitad pez, mitad hombre, mitad cristianos. Por eso el símbolo del cristianismo no es un pez. Ese es el símbolo de Dagón. De hecho, la iglesia de Cristo no tiene ningún símbolo. La iglesia de Cristo no tiene ninguna bandera, ni tampoco es la bandera de Israel. Es el símbolo del cristiano, no es, hermano. Ni es el sello, ni eso nos define, porque es una bandera. Es una bandera, no es el símbolo. El símbolo, el sello realmente que distingue, porque Dios va a distinguir a su pueblo no por la bandera de Israel, sino va a distinguirlo por los sellos. Por eso son sus sellos, por la sangre, por el Espíritu, por el agua.
por la palabra, por la sangre de Cristo, por el Espíritu de Dios. Porque Dios conoce a los suyos no por la bandera, ningún sello cristiano, terreno humanamente, realmente, pero sí también tiene propósitos, como el pez no es un símbolo cristiano, es un símbolo de Dagón. Un hombre es que anda conforme a las corrientes. Por eso la palabra Dagón significa Zoar, significa conforme, el que anda conforme a la corriente, el que va a favor de las corrientes del mundo, el que nada juntamente con ellos, a favor. En el cristianismo todo es al revés. En el evangelio, en el reino de Dios, todo es al revés. Se contrapone a todo lo que es el mundo, se contrapone a todo lo que es el reino de las tinieblas, se contrapone a todo lo que es hombre. Dios no camina como el hombre, Dios no camina como el mundo, Dios no camina como el reino de las tinieblas. Dios no camina conforme a la mentalidad humana, a la sabiduría humana. Dios se opone, queridos hermanos. Dios camina en contra. La idolatría quiere hacer que Dios, o aparentar que caminan a favor de Dios, pero no, caminan en contra. Pero este filisteo, hermano, que se atrevió a desafiar a los escuadrones, a estos gentíos, hermano, que no tienen a Jesucristo como Señor, y que se atreven a mover, hermano, el arca. Pero el arca solamente lo mueve un corazón. El arca, la presencia de Dios, lo mueve un pueblo con un corazón conforme al corazón de Dios. El arca no la mueve, la presencia de Dios no lo mueve un creyente que se mueve conforme al mundo. No lo mueve un creyente idólatra. La presencia de Dios no lo mueve un hombre amante del dinero, amante del mundo, amante de los afanes, amante de las preocupaciones, amante de las cosas, de los bienes. Dios no se mueve en los corazones completamente, con propósitos distintos a su voluntad. Dios no se mueve así. La palabra filisteo es alguien que da vuelta, dice que es alguien ondulante. La palabra filisteos también significa con objetivos propios, ondulante, con objetivos propios. También filisteo significa revolcarse en el polvo. El polvo figura del mundo, del caminar del mundo. Aquellos que viven de acuerdo, hermano, que su propósito no es la consagración, que su propósito no es vivir una vida realmente dedicada al Señor. Eso significa filisteos, revolcarse, gente que se revuelca, gente que su propósito es contaminarse, con su propósito no es tener deseos profundos de tener una relación con Dios. Todo aquel que no tenga una relación profunda con Dios, hermano, es imposible mover su presencia. Es imposible moverla. Pero los filisteos desafiaban al campamento de Israel. Desafiaban a aquellos que ejercían la fe. De todo el ejército no había uno que peleara contra ese desorden, que peleara con un gigante. Dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
¡Qué cobardía! ¡Qué cobardía de no enfrentar, de no tirar abajo, de echar abajo todo lo que es el mundo, todo lo que es afanes, todo lo que es idolatría, todo lo que es comodidad, todo aquello que no hace que el hombre ponga en orden su vida? Porque Filisteo también, hermano, dice que esta palabra, dice campamento, significa arreglo, significa ser puesto en orden. ¿Cuánta gente anda desordenadamente? Es increíble, hermano, que todavía pasen más tiempo viendo televisión, viendo celular, completamente distraídos, completamente, hermano, robotizados. ¿Cuánto tiempo le dedican a Dios? Esos son gente cobarde. Gente cobarde, cristianos cobardes, que lo mismo hace el mundo, hermano. Si usted es cristiano, es cristiana, y se va a ver otro tipo de personas, saben que van a coincidir en que no tienen tiempo para Dios. Son gente cobarde. ¿Por qué Dios le llama cobarde? Hermanos, porque no decidieron no mantener esa relación, una vida completamente como de Dagón. Decidieron no pelear, decidieron no echar abajo aún su pérdida de tiempo. Son cristianos, ellos son cristianos, hermano, pero a veces sus actos los delatan. Un verdadero cristiano es aquel que se enfrenta. La vida de un hijo de Dios depende de su relación con Dios y no de la idolatría. Si algo hermano, le llegaron a los huesos, por decirlo así, en la vida de David. David representa la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre, hermano, que decidió echar abajo las palabras de un Goliat. Un hombre que decidió quitar de su vida el miedo, quitar de su vida la cobardía. David no era un hombre cobarde, no era un joven, hermano, que tuviera miedo, un miedo a dejar todo, un miedo a renunciar a todo. Porque Dagón, queridos hermanos, representa al mundo, al mover del mundo. Dagón, queridos hermanos, representa una vida, queridos hermanos, una vida completamente que camine conforme a los propósitos del hombre, o a los gustos del hombre. Eso representa a Dagón. Se dice que es el dios pez, Eso significa Dagón, el dios pez. Dagón significa tímido. Fíjese, hermano, Dagón significa cobarde. Eso significa Dagón, tímido, porque es un pez que es tímido, huye por cualquier cosa. También significa retorcerse en el lodo, retorcerse hermano, dice que vive en el agua. El agua representa el mundo, el mar representa el mundo. Hermano, pero hermano, la palabra Dagón es figura de un pescado, hermano, que no quiere salir de sus propósitos, no quiere salir de esa voluntad. Hay quienes viven encerrados bajo una misma mentalidad. La palabra Dagón también significa hacerse numeroso, hacerse como las demás familias de la tierra. Hay quienes no quieren renunciar. Jesús dijo algo, que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Ese es un acto de valentía. El que ame a papá, a mamá más que a mí no es digno de mí.
Pero cuánta gente ha preferido a su madre, a su padre, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, siguiéndolos. Hay cristianos que van detrás de un hombre que no busca a Dios. Hay cristianas que van, hay hombres que van detrás de una cristiana que no busca a Dios. Son cobardes porque no son capaces de decir no. Hay hombres que van, cristianos, hermanos, que van atrás del mundo. No son capaces de decir no, porque quieren parecerse a las demás familias de la tierra, porque quieren ser igual a todos los demás. Por eso la valentía, hermano, es decir, es hacer frente. Por eso dice que la palabra Dagón significa tímido. Tímido es cobardez. Alguien que es cobarde, alguien que quiere ir conforme a las corrientes del mundo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Goliat el filisteo? Llenándolos de miedo, llenándolos de cobardía, capaz de decir: yo no quiero nada con el mundo. Incapaz de decir, este ejército estaba llenándose de miedo y de cobardía. Mucho pueblo de Dios va a ser seducido, va a ser engañado, porque los hijos, la victoria de los hijos de Dios no dependen de la Biblia, no dependen de la oración, no dependen de ir a una iglesia, no dependen de creer en Dios, dependen de su relación con Dios. Dependen de su relación con Dios, dependen del respaldo divino. Depende, hermano, de no. Por eso dice la Escritura que Dios no nos ha dado. Dios no me ha dado a mí un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. A mí Cristo no me dio. La cobardía es que acepto todo lo del mundo. Acepto todo. Porque estoy lleno de miedo, soy incapaz de tomar un ministerio, soy incapaz de decir voy a fluir en el Espíritu Santo, soy incapaz de decir yo tengo que usar los dones de Dios, yo tengo que dejar que Dios me use, yo tengo que procurar que el Espíritu de Dios se mueva en mi vida. Son incapaces de decirle yo tengo un compromiso con Él. Son incapaces de decir yo le sirvo a Cristo. Son incapaces de decir voy a dejar el pecado. Son incapaces de decir yo tengo que vivir para Cristo. Son incapaces de decirlo porque eso no puede haber una mezcla entre el hombre y una vida espiritual. No puede, porque la cobardía hace que el hombre sea cobarde. Hermano, la religión hace que el hombre sea cobarde. Por eso no debes de dejarte atrapar por la idolatría, porque Dios no se va a mover, no se mueve en los idólatras. Dios no se mueve en la gente hermano, que cobarde. Dios no se mueve en la gente incrédula. Dios no se mueve en la gente incapaz de decir renuncio, porque la palabra renunciar es un acto de poder, es un acto de valentía, es un acto de decisión. Pero mucha gente le tiene miedo a los Goliat. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los demás? Prefieren quedar bien con los demás que quedar con la gente que está luchando. Se tuvo que enfrentar un David con un Goliat. Un David, hermano, que su relación con Dios era profunda. ¿Dónde tenía esa relación David? Dice que David, hermano, en el versículo 1 Samuel 17:15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén.
Vean que esto tardó, la batalla con David tardó 40 días. 40 días. Dice, pero David había vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. 40 días estuvo molestando los filisteos a David. Molestando. Tuve ataques de día y de noche, tenían ataques. Tenían ataques en el pensamiento porque los acobardaba. Hermano, ni de día ni de noche tenían para dar el testimonio, para entregarse al Cristo. Los acobardaba. Por eso dice Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Contra los filisteos. Hermano, es interesante porque ellos estaban luchando, pero ellos no tenían una vida definida, no tenían una relación definida para con Dios. Gente cobarde que es capaz de renunciar y tomar la responsabilidad que Dios le dio. De día y de noche tenían ataques. No daban testimonio en el día. Y de noche no se entregaban a una vida de oración, una búsqueda profunda hacia el Señor. A un orar, no buscar, no levantarse. A no decir voy a dejar el celular y voy a dar testimonio, voy a dejar el teléfono, voy a dejar la televisión, voy a dejar las distracciones y voy a someterme al Espíritu de Dios. Es una cobardía. Por eso la gente cuando dice, oye, deja un rato el celular, se molestan, pegan el grito. ¿Por qué? Porque están dominados por un espíritu. Un espíritu los domina. No es el Espíritu Santo. Aquí el paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat. Pero David dice, hermano, que y todos los varones de Israel que venían a aquel huían de su presencia y tenían gran temor. Le huían, hermano. Un pueblo que se acobardó. Mira, hermano, un pueblo que se acobardó por no tener una relación profunda. Por no tener, hermano, por no tener un líder. Un líder como David. Tenían un líder como Saúl. ¿Sabe que Saúl significa lo mismo que esta la palabra de Judas? Saúl significa, queridos hermanos, un hombre sin relación a Dios. David tenía una relación profunda. David significa Jesús. Jesús. Qué rico es de tener a Jesús como líder, seguir a Cristo, vivir para Cristo. Pero cuando nosotros tenemos, por eso todo aquel que sigue a Jesús, que camina con Jesús, que tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo, son aquellos que van a enfrentar, aquellos que le dicen no, renuncio. Son aquellos hombres valientes, aquel pueblo valiente. Pero si usted camina con un Saúl, tiene como líder a un Saúl, que no le convoca la oración, que no le convoca la consagración, que no le convoca un llamado de participación, hermano, usted va a seguir a un Saúl. Usted está siguiendo a los hombres y quiere agradar más a los hombres. Y cuando la persona quiere agradar más a los hombres, quedar bien con los demás, menos con Cristo, usted se va a acobardar, va a dejar tirar el privilegio, va a tirar, queridos hermanos, el fluir, va a tirar los dones, va a tirar la palabra, va a tirar la oración. Usted está siguiendo a un hombre, no está siguiendo a Jesús. Porque los que siguen a Jesús renuncian, tienen un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio. Pero los que sigan a un hombre, los que siguen una religión, los que han dejado de seguir a Cristo, son gente que se vuelve cobarde,
son incapaces de decir: voy a tomar mi privilegio, voy a volver a las cosas de Dios, voy a renunciar a esto, voy a renunciar a lo otro que me esté estorbando en mi camino. Tan llenos de temor y no es de miedo, sino que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hago lo bueno? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con mi vida? Es que voy a dejar a mis padres ya no me van a querer, mis amigos, mis amigas se van a alejar de mí, él ya no voy a tener trabajo, hermano, que son gente que habla mal de Dios. Eso está tremendo. Gente cobarde, incapaz de volver a tomar las armas que Cristo nos dio. Gente cobarde, incapaz de tomar, hermano, el papel. Por eso es importante que Dios está llamando. Que no eres un cobarde. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino te dio un espíritu de poder. Y quiere que tú lo entiendas. Pero el hombre no lo quiere entender, porque la vida de los hijos de Dios no depende depende de su relación con Él. No depende de la idolatría. Por eso dice, hermano, que aquellos huían de la presencia y tenían gran temor. Aquel hombre dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia. Oh, hermano, y cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciera, al rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. ¿Por qué cree que se hizo rey David? ¿Por qué se hizo rey, hermano? ¿Porque venció un Goliat? ¿O porque tenía una relación profunda? Mira, hermano, ¿quién hizo que realmente David venciera a Goliat? ¿Las oraciones? ¿El porque leía la Biblia? ¿Que porque iba a la iglesia? ¿Porque ayunaba? No. David venció a Goliat porque tenía una relación con él. Porque David seguía al Señor. Por eso venció, porque en él había un espíritu, el espíritu de Jesús, porque era un seguidor de Jesús, porque David representa a Jesús, porque David seguía al Padre, él tenía una relación profunda con él. Él no tenía miedo a renunciar a todo. Él no tenía miedo a decirle no al mundo. Él no tenía miedo de decirle no al dinero, no a las vanidades, no a los afanes. Él no tenía miedo, sin quedarse con todo, pero ganar a Cristo, hermano. Por eso hay mucho cristiano cobarde que hasta hoy todavía no dependen de su relación con Dios. David ganó al Goliat porque tenía una relación con Dios. Dios lo respaldaba. Porque claramente estamos viviendo tiempos finales donde la persecución como Goliat hacia el pueblo de Dios tienen que salir adelante los que tienen una relación con el Padre Celestial, los que tienen una relación con Jesús. La gente, en este tiempo necesitamos gente, un pueblo de Dios que despierte. Por eso dice: despertar a mis valientes. ¿Por qué, hermano? Porque es tiempo que los valientes se despierten, hermano, y reaccionen que Dios no les dio, hermano, ese espíritu de cobardía. Hermano, ¿por qué? Porque es el tiempo donde los hombres y mujeres deben de vivir una vida profunda. Fíjese, dice
Dice la bendita y preciosa palabra de Dios, porque es hermoso entenderla. Es hermoso entender, hermano, porque Dios está llevando a su pueblo. Dice en el libro de Joel 3:9, dice: proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, vengan, forjad espadas en vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntad y venid naciones, todas las congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Congréguense, vengan aquellos que tienen armadura, vengan aquellos que son valientes, que despierten aquellos que tienen el poder de Dios en su vida. Es el tiempo, dice, es el tiempo de la decisión. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el día del valle de la decisión. Es el tiempo de la decisión. O el mundo o Dios. Los afanes o Cristo. Las amistades o Cristo. Las riquezas o Cristo. El pecado o Cristo. El vivir como si nada, la cobardía. O el poder de Dios. Es el tiempo de tomar una decisión. La vida o la muerte. El reino o el infierno. La salvación o la perdición. Despertar, por eso es el tiempo donde los verdaderos remanentes de Dios, el pueblo de Dios, es el tiempo de despertar con un espíritu de valentía y tomar una decisión firme de lo que uno es. Que toman su espada y se levantan duramente a pelear como lo hizo David. David no peleó con una espada humana, David peleó con la espada de la palabra. Su relación profunda, el respaldo de Dios en su vida. Pero tuvo que renunciar a una vida de este mundo, tuvo que renunciar a una vida de placeres para vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, la importancia que despierten a aquellos que Dios les ha dado gracia. Es claramente lo que el Señor dice, ¿verdad? Una jactancia de que son cristianos, que son poderosos. No hay nada, hermano. No hay nada. Cobardes. Mucha gente cobarde por causa del mundo. Prefieren quedar bien con la gente de afuera que quedar con la gente de adentro, con los hombres de Dios, con el pueblo de Dios, con la iglesia de Cristo. Prefieren estar más metidos allá afuera, hermano, que aquí adentro de las cosas de Dios. Para las cosas de Dios, hermano, son como los filisteos, están ataca a la iglesia, ataca a los pastores, están atacando criticando todo lo que el pueblo de Dios hace, criticando a los pastores, las ayudas, hermano. Esos son los grandes cristianos que viven en este tiempo. Son filisteos que andan conforme al mundo, pero viven atacando, desafiando a los escuadrones de Dios, desafiando al pueblo de Dios. No, pero Jesús pelea por ellos. Un David que se levanta es la figura de Jesús con aquellos que tienen un espíritu de dominio, un espíritu de valentía. Porque Jesús no se movió en la vida de los filisteos, una vida que viven allá revolcándose, hermano, queriendo ser igual a las demás familias de la tierra, queriéndose vivir en una vida de desorden, en una vida sin compromiso, en una vida sin relación. Ahí Jesús no se mueve. No se mueve con aquel que no se levanta a orar. No se levanten en aquel que no se levanta a comerse la palabra. No se levanten en aquellos hermanos que no tienen tiempo para el Señor. No se levanten aquellos que no tienen tiempos, que han dejado de servir al Señor. No se levanten aquellos queridos hermanos que tiran su privilegio. No se levanten aquellos queridos hermanos que no quieren, que han dejado la profecía, que han dejado de enseñar, que han dejado de moverse en el Espíritu. Él no se mueve ahí. Eso es Dagón. Tímidos,
cobardes. Porque eso fue lo que el Espíritu me habló esta mañana. La vida de los hijos de Dios no dependen de su relación y no de la idolatría. Tienen el arca, yo tengo el arca. Oh, puedes tener el arca. Puedes tener Biblia porque estaba en las tablas. Puedes tener esta almaná, puedes tener palabra, puedes oír una palabra, puedes estar escuchando prédicas, puedes tener la vara, puedes tener la autoridad que Cristo te dio. Pero si no tienes el respaldo de Él, si no tienes la confirmación de Él, si no tienes la ayuda de Él, si no tienes su presencia de Él en tu vida, de nada te sirve la Biblia, de nada te sirve ser cristiano, de nada te sirve orar, ayunar, ofrendar, diezmar, si la presencia de Dios es la que mueve todas esas cosas en tu vida. ¿Cómo vas a vencer si te falta lo más importante, el respaldo de Dios? ¿Cómo, hermano? Cristo no se mueve así, el Padre no se mueve así, el Espíritu Santo no se mueve así. No se mueve en una vida religiosa, se mueve en una vida, en una relación con Él. Aquel hermano remanente o grupo pequeño, porque los filisteos atacaban a los hijos de Dios, los habían acobardado. Ese grupo pequeño, ese remanente, tenía los ojos abiertos, los oídos abiertos, con todo el respaldo celestial para hacer la voluntad de Dios. David se levantaba desde la mañana en la tarde a hacer la voluntad. 40 días estuvo Goliat, golpeando, metiéndoles miedo, acobardándolos. Pero todo aquel que vive en relación con Dios no tiene miedo, hermano. No tiene miedo a renunciar. No tiene miedo a lo que el mundo diga. No me importa si se da cuenta usted, casi la mayoría de todos ellos quedaron sin familia, quedaron sin nada, con tal de servir a Cristo, con tal de pelear, hermano, de llevar el mensaje de hacer la voluntad de Dios. No importa, por eso los fieles, la gente fiel no tiene amigos. Por eso la gente fiel no gana amigos, sino gana enemigos. Una persona fiel se gana enemigos. Pero usted quiere quedar bien con todos, menos que aquellos con los que sirven con el Señor. Quiere quedar bien con todos, menos con los pastores. Mejor dicho, con el pastor, porque no son los pastores, es con el pastor que dirige la iglesia. No es la mujer del pastor que dirige la iglesia, no son los hijos del pastor que dirigen la iglesia, es el pastor. Muchos atacan al pastor, muchos atacan, queridos hermanos, la obra, atacan la visión, atacan los propósitos de Dios. Hoy vivimos tiempos donde aquellos que han sido escogidos y llenos por el Espíritu Santo viven huyendo de la presencia de Dios. Saúl huía de la presencia. David estaba en la presencia. ¿Qué venció a todos los obstáculos? ¿Qué venció todos los tropiezos? ¿El ser cristiano o estar en Cristo? Hoy, como en los días de Jonás, quieren vivir sin cumplir el llamado divino. ¿Por qué vivió David? ¿Por qué vivió David? Porque David vivía cumpliendo el llamado divino. ¿Acaso no fue muerto? ¿No murió espiritualmente Saúl? ¿Por qué? Porque quería llevar una vida sin hacer la voluntad divina. Le quitaron el respaldo, le quitaron el reino, le quitaron el liderazgo, manipulado por espíritus contrarios. Llevaba una vida de miedo, una vida de cobardía. Se acobardó al decir que le dieran la orden que mataran al rey amalecita. Se acobardó.
No quiso matarlo. Eso es falta de valentía. Se acobardó. Porque ese Amalek había hecho mucho daño. El enemigo número 1 de Israel era Amalek. No lo quiso matar. No lo quiso matar. Era un hombre cobarde porque acobardó al pueblo de Israel. Incapaz de echar abajo todo tropiezo en su caminar. Incapaz de renunciar a la carne. Incapaz de pedirle a nuestro Padre Celestial que realmente afirmara su camino. Incapaz de echar abajo todo tropiezo. ¿Qué es lo que te hace tropezar? El pecado. ¿Por qué no renuncias a él? ¿Qué es lo que te hace tropezar? Un amorío secreto, un hombre, una mujer. ¿Eso te hace tropezar? ¿Por qué no enderezas la vida? ¿Por qué no haces las cosas bien? ¿Qué te hace el mundo? ¿Por qué no echas abajo el mundo? ¿El dinero? ¿Por qué te afanas tanto? ¿Por qué te has apartado de Dios? Porque has renunciado a los privilegios de Dios y ahora vives una vida así. ¿Por qué? Es cobardía. Es cobardía. La gente cobarde muere. Va a morir espiritualmente. David, hermano, no estaba en las reuniones familiares. Su padre, sus hermanos lo despreciaban. Él estaba en las cosas de Dios. Él salvó a Israel. Incapaz de echar abajo todo tropiezo en su caminar, como el dinero, las amistades, los hombres, los yugos desiguales, la ambición por las cosas materiales, la ambición por las cosas terrenales, el odio, el rechazo, la envidia. Terminaron siempre entrando en una ambición, aunque esto represente un descuido en lo espiritual y la desconexión con la iglesia, la desconexión con sus hermanos, la desconexión con sus pastores. Una desconexión profunda. Saben que hay trabajo en la iglesia y se hacen como que los que no saben. Saben que hay una responsabilidad en la iglesia y se hacen como los que no saben. Corren por el mundo, al mundo lo que le pida. Si le piden horas extras, se queda. Si les piden más tiempo, se queda. Si les pide a alguien un favor, otros que no sea de Dios, se los dan. Pero para Dios no, hermano. Están que se quieren ir de la iglesia. Solamente una persona que tiene un espíritu malo quiere alejarse de las cosas de Dios, pero aquel no quiere irse delante de Dios, hermano. Para este tiempo, pues este tiempo no es bueno sino es malo. En el libro de Gálatas dice, hermano 1:3, dice, gracia y paz sean a vosotros, a Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Este tiempo no es bueno, este tiempo es malo. Por eso la Escritura dice en el libro de Efesios que usemos la armadura para cuando venga el día malo. Ya estamos en el día malo, ya estamos en el tiempo malo. ¿Para qué tenemos que usar la armadura? ¿Para qué tenemos que usar la espada? ¿Por qué tenemos que vivir una vida entregada al Señor? Porque es tiempo de luchar. Es tiempo de luchar por lo que Dios puesto en nuestra vida, para que nadie me quite el privilegio de servirle, el privilegio de ser usado, el privilegio de ser llamado a pelear por el pueblo de Dios. Por eso la predicación no le estoy informando, no le estoy contando una historia, porque me imagino que usted se la sabe mejor. Y no le estoy contando aquellas anécdotas de aquellos hombres. No,
Le estoy contando. Mejor dicho, no le estoy contando, le estoy advirtiendo. La predicación no les informa, sino nos advierte. Nosotros no somos periodistas cristianos, no somos informadores cristianos que nada más estamos esperando que suceda algo para salir y predicar. Y es que el Señor me mostró que lo que está pasando hoy, eso no es, hermano. No, esto no es evangelio. Esos son informadores cristianos. ¿Por qué el Señor a ellos no les dice lo que va a suceder después? Pero es que yo me imagino que va a suceder. Te echan así como que si sucede fue de Dios, si sucede fue de Dios, si no sucede fue de Dios. Y de todas maneras, pues yo ya lo había dicho que podía pasar esto, podía pasar lo otro. Es como cuando ven una mujer embarazada. ¿Será niño? Si no es niño, es niña. Pero seguro que van a ser cualquiera. Te lo dije, era niño. No, te lo dije, era niña. Eso es adivinación. Si te dicen, es que probablemente suceda esto, pero también es probable que suceda lo contrario, es adivinación. Se están jugando ser profetas con adivinación. Mensajes con adivinaciones. Eso no es un mensaje de Dios. ¿Por qué no se anticipan a decir va a pasar esto y punto? Y donde no suceda, van a ver como reprobados. Pero se están jugando al ser profetas, queridos hermanos, con que puede ser o no puede ser. No están afirmando, aunque están diciendo que eso va a pasar. O es sí o no, porque no hay un intermedio, un mensaje intermedio. La predicación no informa, la predicación advierte. La importancia de advertirnos, hermanos, de llevar la vida de Cristo, de llevar la cruz de Cristo renunciando a todo. La cruz de Cristo nos hace ser unas personas valientes. Todo aquel que lleva la cruz en su vida, cada día, renunciando a todo, hermano, es un hombre valiente. Destruye la cobardía. La cruz, el peso de la cobardía, el peso de la cruz en nuestra vida, destruye la cobardía. Porque rompe todo orgullo, todo altivez, toda arrogancia. Cristo murió por nosotros para rescatarnos de este siglo malvado, rescatarnos de este tiempo malvado, un tiempo donde al hombre lo harán cobarde, incapaz de renunciar, incapaz de llevar la cruz en su vida, incapaz de pelear por lo que Dios le ha dado, incapaz de pelear contra el pecado, incapaz de pelear contra el mundo, incapaz, sino que quiere ir conforme a las corrientes, hermanos. Si la suerte llega a tocar a tu casa, ten cuidado, puede ser el engaño. Por eso los afanes, la palabra dice, hermano, que dice en Marcos 4, versículo 18, y los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de estas cosas entran y ahogan la palabra y se es infructuosa. El engaño de las riquezas, el engaño de los afanes. Usted ve que, hermano, que todos los demás recibieron con gozo la palabra, pero cuando el que recibió la palabra, hermano, entre espinos, no la recibió con gozo, sino con tristeza. Se entristeció. Los demás lo recibieron con gozo, pero el que la recibió entre espinos, lo recibió con tristeza. Interesante, porque la palabra afanes viene de la palabra merimná, que significa distracción. Dejaste de poner los ojos en Cristo. Hay mucha gente que dejó de poner los ojos en Cristo. La serpiente los engañó, les mintió. Los adanes tenían un privilegio de estar junto al Señor, y las distracciones lo hicieron que terminaran fuera. ¿Cómo son gente victoriosa? Quieren que Cristo se mueva en su vida, aunque Cristo esté fuera. Cristo, para que haya un respaldo, a nosotros necesitamos el respaldo divino para no tener un espíritu de cobardía. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para ser valiente y decir no al mundo, no a las amistades, no a aquello que me aleja de lo que Dios puso en mi vida. Por eso la palabra afán significa distracción, poner los ojos en otras cosas menos en Cristo. Pero afanes
también significa la preocupación por las iglesias. Quiere decir que los afanes hace que una persona, aquí entre nos, hermano, aquí entre nos, usted se preocupa por la obra de Dios. ¿En qué consiste esa preocupación? O solamente dice, me preocupa la iglesia. Pero ¿qué hace? ¿Qué provoca esa provocación? ¿Le preocupan los hermanos? ¿Le preocupa realmente, hermano, la condición como está la iglesia? ¿Por qué crees que mucha gente se fue, los riquillos, los que se creen riquillos, se fueron a una iglesia donde creen que hay dinero? No le gusta hacer nada, hermano. ¿A usted le gusta recoger basura en la iglesia? ¿Le gusta reparar algo que está dañado en la iglesia? ¿Le preocupa a usted eso, que le falta esto, le falta lo otro? ¿Le preocupa? Por eso dice que los afanes la gente deja de preocuparse. A veces escucho comentarios decir, ¿y qué es lo que el pastor está haciendo en la iglesia? Si no veo que haga nada. ¿Y por qué dicen que trabaja solo si nadie lo ayuda? Le voy a decir qué significa ayudar. Ayudar significa tener una responsabilidad propia, no que le dejen toda la carga al pastor. Un pueblo que le deja que el pastor, su pastor, trabaje, va a recibir migajas, va a recibir información así nada más al instante, no un pleno conocimiento de la voluntad divina. Es un pueblo ingrato, incapaz de tomar una responsabilidad. Yo me hago responsable de esto porque necesito que mi pastor esté metido en las cosas de Dios. No se hacen. Dice que ellos no hay preocupación por la obra, pero dice que el diligente, el que está realmente, tiene un espíritu de valentía, hermano, dice que es diligente, tiene cuidado de Pablo en su ministerio pastoral, tiene cuidado del pastor, tiene cuidado, hermano, los están ayudando, los están pendientes de ellos. Pero solamente cristianos que viven hablando mal de su pastor. Pero sí quieren que les dé una palabra. Hermano, cuando usted esté hablando mal de su pastor, váyase de su iglesia, porque lo único que va a recibir no es bendición, le va a traer consecuencia en su vida. Porque el pastor está para bendecirlo, el pastor está para ayudarlo, el pastor está, hermano, para que ver que usted entre. Pero si usted tiene una guerra con su pastor, váyase de esa iglesia antes que le venga juicio en su vida. Pero si usted es así, donde quiera que vaya, tenga mucho cuidado, porque no piense que se va a mover el Espíritu Santo en una persona que no tiene preocupación por la iglesia, no tiene preocupación por la obra, no tiene preocupación por las almas, no tiene preocupación por cuidado de sus pastores. Téngalo por seguro, que ahí no se mueve el Espíritu Santo. También la palabra afanes viene de la palabra amerinos, que significa libre de cuidado. Estar sin cuidado, estar sin responsabilidad. No me importa lo que pase en la iglesia, no me importa las necesidades, no me importa las almas, por eso yo no voy a orar, por eso yo no voy a cambiar, por eso lo que pasa en la iglesia a mí no me importa. Eso significa afanes. Por eso dice que se ahogó la palabra, porque el engaño de las riquezas habían hecho que la palabra de Dios fuera infructuosa. No tienen respaldo divino, no tienen propósito divino. Oh, hermano, la palabra afán también viene de otra palabra que significa estar ansioso anticipadamente acerca de su vida diaria. Oh, me preocupa más mi vida. Afán significa, a mí me preocupa más mi vida. Estoy bien, como bien, gano bien, tengo todo, nada me falta. Aunque la iglesia, usted vea el libro de Ageo, es tiempo que ustedes vivan en vuestras casas, mientras mi casa está desierta y vacía. Es tiempo que ustedes se preocupan en ustedes y menos en mí. Por eso se cerró los cielos. No hay palabra, no hay presencia, no hay fluir, no hay profecía, no hay dones, no hay nada. Ustedes no se preocupan. Dice que los afanes es, me despreocupo de la iglesia. Eso es cosa del pastor. Que el pastor trabaje, que el pastor haga todo, que eso es su trabajo de él. ¿Cuál es tu trabajo? Preocuparte. Es que a mí dice que una persona afanada es aquella que se preocupa solamente por su vida diaria. Me preocupo solamente yo. Toda dice semejante a la preocupación innecesaria.
La preocupación, hermano, ¿acaso la Escritura no dice que Dios cuida de nosotros, Dios se preocupa de nosotros, Dios está pendiente de nosotros? Entonces quiere decir que el cuidado que tú tienes hacia ti mismo es innecesario. Es innecesario, porque el amor de nuestro Padre provee todas nuestras necesidades diarias y también nuestras necesidades especiales. Es el que provee nuestra vida. Pero es innecesario que tú te preocupes por la tuya, cuando Dios se preocupa por la tuya. Tú tienes que preocuparte por la iglesia, tú tienes que preocuparte por las almas, tú tienes que preocuparte porque te mantengas luchando y peleando por las cosas divinas. También significa merinda, que significa, se trata de una conducta. Es que mi conducta, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie. Esta palabra merirá significa una conducta que no hace ni bien y no hace ni mal. Dice que es claramente negativo al preocuparse por este mundo. Me preocupa este mundo, pero no les preocupa a la iglesia. No le preocupa a la iglesia, porque al que le preocupa a la iglesia, ¿sabe qué, hermano? Al que le preocupa su vida espiritual, se tiene que preocupar porque la presencia de Dios esté en su vida. No es cobarde. La vida de los hijos de Dios dependen de su relación y no de la idolatría. Los filisteos son cristianos que se mueven corriente del mundo. Son cristianos, mitad mundo. Acá dice, hermano, que estos, los afanes, dice que no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Los filisteos pensaron que al capturar el arca, la presencia de Dios se iba a mover en su vida. Hay gente que, hermano, que piensa que es afanada si no se preocupa por las cosas de Dios, se preocupa por su vida diaria, no se preocupa por las almas, no tiene una satisfacción poderosa de su salvación. Ha quitado los ojos de Cristo, ya no mira su vida, ahora mira su vida, ya no mira la vida de Cristo y dice, Dios se mueve en mí, el Espíritu de Dios se mueve en mí. Sabe que la vida de un cristiano es que se mueva Cristo en nuestra vida, como lo hizo con David. Y puede echar abajo todo, y el que carga la cruz destruye toda cobardía, porque lo hace renunciar a todo. Y crece la preocupación. Cada día más ya está uno pendiente de las cosas de Dios, de la iglesia, de la obra, de todo, más que de tu vida. Es tiempo de renunciar. Es tiempo de renunciar y depender de la relación profunda y no de la idolatría. La idolatría cobarda. Jesús me da valentía para renunciar, porque esa es la vida del Hijo de Dios. No me preocupa mi vida, me preocupa mi relación con Él. Por eso tienes que volver a Cristo, volver de todo corazón. Hermano, por eso tienes que tu vida no dependa de una Biblia, que tu vida no dependa de una oración, que tu vida no dependa de ir a la iglesia, que tu vida dependa de tu relación con Él, de tu vida con Él. Quienes no lo hagan para este tiempo vivirán en la idolatría, vivirán en los afanes, ahogarán la palabra y la palabra de Dios quedará infructuosa. No hay frutos, no son buenos, no son malos, no hacen ni bien ni hacen ni mal, no se mueven en su vida, está estancada espiritualmente. Nuestra vida depende de nuestra relación con Él, que es la que nos da el respaldo de todo.
y que nos hace enfrentando a los miedos, a todo tropiezo, a toda piedra de tropiezo, a todo aquello que nos haga caer, hermano, y retroceder nuestra vida. Hay que ser valientes y no cobardes. La cobardía hace que el hombre diga, no, otro día cambio. Otro día, eso no le veo nada de malo. No le veo nada de malo que yo cargue todo el celular, aunque yo lea un poquito, aunque yo me acuerde de Dios. No, eso no depende. Depende de tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, de decir, hay que hacer esto, la obra, Dios, las almas. Yo tengo que usar, que Dios me use. Tengo que usar, que Dios me use en su profundo mandamiento. Prefieren estar paseando, viviendo, o sea, ellos. Que Dios te bendiga, hermano. Ven a Cristo. Realmente preocúpate por vivir una vida que dependa de su relación, del respaldo de Él, y no confíes que eres cristiano. Que Dios te bendiga. Es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo del llamado del Señor a pelear. Pero no puedes pelear, no puede moverse si Cristo no está en tu vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, hermano. Es tiempo de volver. Pídele perdón a Dios, reconcíliate con Jesucristo. Y mide tú cuánto tiempo le dedicas a Él y cuál es tu preocupación que tienes. Si Cristo está en tu vida, te hace renunciar a todo por tener su presencia en Él. Miras más hacia las cosas de Dios que hacia allá afuera. Si a ti te preocupan más las cosas de allá afuera, se llama cobardía. Si a ti te preocupan más las cosas de adentro, estar siempre mano a mano con tu pastor, mano a mano con los hermanos, mano a mano en la obra de Dios, tienes un espíritu de valentía. El espíritu de Cristo está en tu vida. Pero si no, es el espíritu del mundo, un espíritu cobarde que hace que no tomes en serio lo que es de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y te dé un espíritu, eches fuera de tu vida todo espíritu de cobardía. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Gracias por los saludos. Gracias y muchas gracias. Que en esta mañana nuestro Padre Celestial se manifieste en tu vida de una manera poderosa. Deja de creer que Dios te está moviendo en tu vida cuando no hay una visión, una preocupación hacia la obra de Dios. Cuídate y muchas gracias por su tiempo. Mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Si este mensaje te está bendiciendo, hermano, dele like a la página. Ayúdenos a compartir. Si esto te está bendiciendo realmente en tu vida, te está trayendo una bendición, te está llamando el Señor, ayúdenos a compartir, ayúdenos, hermano, ayudemos a la gente realmente que se vuelva de todo corazón a Cristo. Es tiempo de volverse a Cristo, es tiempo de cargar la cruz, es tiempo de ponerse las pilas y decirle, Señor, porque estamos en un presente siglo malo donde la gente se volverá cobarde. Bendiciones, hermano.